El 10% de las personas más ricas de Chile ganan 27 veces más que el 10% más pobre. Esa es una de las conclusiones del último informe de la OCDE sobre inequidad. En el documento se consigna que Chile y México son los países con la peor distribución de los ingresos de las 27 naciones del organismo, aunque también se plantea que en nuestro país los sueldos han subido en promedio un 1,7% por año desde la década de los 80. Queremos analizar más las cifras de este estudio sobre desigualdad y para eso nos acompaña la académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Emanuel Baroset. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cuál sería la primera salvedad, tal vez, que hay que hacer sobre este documento para, si bien impactarse con la cifra, que es algo que ya conocemos, pero colocarla en contexto? Bueno, Chile ingresó hace muy poquito a la OCDE, por lo tanto es un poco injusta la medida en el sentido en que Chile era el primer alumno de la clase en América Latina hasta hace pocos años y ahora que se compara con los países más desarrollados, obviamente empieza a mostrar cifras bastante más negras que las que exhibía cuando se comparaba solamente con los países vecinos. Ahora, y esa tendencia que es imposible medirla porque no están en la comparación y recién ingresó allí, ¿qué pasa con los otros países, con los que llevan más tiempo en la OCDE, los que llevan desde el comienzo? ¿Cuál es su evolución en términos generales? Bueno, la historia ahí es radicalmente distinta. Hay que recordar que la OCDE nace después de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que el Plan Marshall, que es la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa, se hace efectiva y se arma un conjunto de países para la cooperación y la reconstrucción. En el 47 y posteriormente van a ingresar Estados Unidos y Canadá y en el 61 entonces se conforma lo que conocemos hoy en día con la OCDE y posteriormente, en especial en los 20 últimos años, van a empezar a invitar países de fuera de la zona más del norte. Entonces, si uno toma la historia, obviamente los países europeos eran mucho más iguales después de la Segunda Guerra Mundial porque estaban destruidos. Por lo tanto, efectivamente uno nota, y lo subrayan la OCDE misma en los 20 últimos años, un aumento de las desigualdades en los países europeos, pero viniendo de una historia muy distinta a la de América Latina. Ahora, es 9 veces la diferencia en promedio en los países de la OCDE, pero son distintas realidades. Bueno, eso es el problema con los promedios. Se esconden diferencias muy distintas entre el más igual y el más desigual. Por lo tanto, claro, si uno toma solamente el promedio, no parece tan distante, digamos, entre los distintos países, pero efectivamente América Latina ha sido históricamente un continente desigual, razón por la cual México, que entra a mediados de los años 90, y posteriormente Chile en el 2009, son los dos países que exhiben las peores tasas de igualdad o desigualdad. Ahora, países que tradicionalmente aparecen muy bien evaluados o mejorando sus niveles, como Alemania, Dinamarca, Suecia, igual muestran un retroceso en este índice. ¿A qué se debe eso en términos generales, o es que son los efectos también de las crisis que se están viviendo económicas en el mundo entero y hoy en Europa es un reflejo de ello? A ver, el análisis que hace la OCDE es de los 20 últimos años, por lo tanto es no solamente la crisis actual, sino que la serie de crisis económicas que empiezan a partir de los años 70, que por lo demás no ocurren solamente en Europa, sino que es el shock del precio del petróleo a partir del 73 y además coincide con el momento de la mayor desregulación de la economía internacional y de la finanza internacional. Por lo tanto, va a empezar a haber como una mayor distancia en términos de salarios, por ejemplo, entre las ocupaciones que son más de rutina y no tan calificadas y ocupaciones que van a requerir mucho más formación, mucho más especialidad y son esas ocupaciones específicamente que van a adquirir salarios mucho más altos. Y ahí va a empezar entonces a extenderse la brecha entre tipo de trabajos, cosa que no existía tanto hasta los años 70 cuando había una gran masa de obreros en muchas partes del planeta. Emanuel, y ahora cuando se hace esta fotografía, ¿qué tiene de absolutamente real? Porque estoy pensando en los ingresos de quién. Cuando se habla de, por ejemplo, el 10% más rico, ¿estamos hablando de las grandes fortunas y riquezas de cada país? ¿O estamos hablando solamente de aquellos que declaran sus ingresos como, no sé, como profesional o como fruto de algún negocio, no como participaciones en empresas, que son en realidad las fortunas más grandes en todos los países, incluido Chile? Sí, este tipo de estudio toma la totalidad de los hogares, supuestamente, por lo tanto, en el 10%, bueno, hay una diversidad muy grande. Uno podría decir que los más ricos, las familias de grandes ingresos, serían como el 2% de los más ricos. Por lo tanto, el 8% que resta son familias acomodadas
pero que uno puede considerar también de clase media acomodada, no necesariamente los extremadamente ricos, que es un grupito muy chico y son, claro, cerca del 2%, por lo menos en el caso de Chile. Por eso digo yo, las grandes familias que uno conoce, que son dueñas de muchísimas empresas relacionadas, eso no necesariamente quedan reflejados en ese 10%, ¿o sí? O de manera como por el lado un poco aparece. A ver, una parte sí queda reflejada, en especial a través de los ingresos, pero hay que tomar en consideración cuando se usa índices o coeficiente como el Gini, que mide la desigualdad económica, que hay otras fuentes de ingresos para un conjunto de la población cuya mayor riqueza no es por los ingresos del trabajo, sino que por el capital, por el arriendo de tierras, de maquinaria, y por lo tanto si uno agrega esos tipos de ingresos, efectivamente llegamos como a un capital mucho más elevado. Correcto. Ahora, cuando se hacen algún tipo de recomendaciones en el documento, se habla específicamente, bueno, y no solamente en este documento, sino que siempre, en realidad, para atacar el tema de la desigualdad y la distribución del ingreso, que una reforma tributaria es uno de los instrumentos. Dice, leo textualmente, el informe de la OCDE dice en una parte, las reformas o políticas tributarias es el instrumento más directo y poderoso para incrementar los efectos redistributivos. ¿Qué significa eso, traduciéndolo en palabras sencillas? ¿Que la OCDE dice que hay que hacer reformas tributarias? Sí, bueno, hay que estar consciente que dentro de la OCDE, que tiene un poco más de 30 países miembros, hay también una diversidad extrema en términos de sistemas tributarios. Por lo tanto, de forma genérica, recomendar transformaciones importantes en lo tributario en realidad es como complejo en el sentido que, por ejemplo, los sistemas tributarios de Alemania o de Chile son bien poco comparables, porque hay países que funcionan con un sistema de solidaridad en términos de impuestos y hay otros que tienen sistemas mixtos, y en especial un país como Chile, donde gran parte de la riqueza que se extrae por ser un país de renta, digamos, con el cobre, es lo que se redistribuye. Por lo tanto, tenemos sistemas tributarios que son muy distintos. Desde el país que no tiene recursos específicos, no tiene commodities y por lo tanto extrae riquezas de los ingresos y del trabajo de sus nacionales, versus países que tienen algún tipo de renta o algún tipo de commodity que pueden redistribuir los ingresos que eso genera de alguna manera. Entonces sí, cuando aumentan las desigualdades se supone que en todos los países se recomienda revisar los sistemas tributarios, pero hay también grandes diversidades. Uno puede cambiar el sistema tributario respecto del trabajo, de los ingresos, pero también puede ser respecto del capital, respecto a las empresas. Igual hay una diversidad muy importante respecto al tipo de reforma tributaria que se puede hacer. Ahora, ser miembro de la OCDE y recibir estas recomendaciones es eso. No son ni órdenes, ni decisiones, ni nomenclaturas que sean vinculantes para ninguno de sus miembros. No, son muy pocas las que sí lo son, más bien en temas como secreto bancario, pero si no en los temas que tienen que ver con reforma tributaria o incluso educación. Todos recordamos el famoso informe de la OCDE del 2004 que ya señalaba que había muchos problemas en el sistema educacional chileno. Bueno, en realidad no son vinculantes, por lo tanto se hace un estado del arte, se presenta la situación y se recomienda, pero después los gobiernos hacen lo que quieren en términos como de aplicación. Ahora, es interesante porque este documento cae en un momento en donde en Chile estamos justamente en este tema. ¿Qué hacemos con la carga tributaria en nuestro país? Hay algunos economistas, cito por ejemplo aquí un documento de Andrea Repeto, economista nacional, que dice que si Chile alcanzara, hoy día tiene $15.000 per cápita de ingresos, si alcanzara los 18.000 por habitante, manteniendo la distribución del ingreso actual, o sea, sin ninguna modificación, el ingreso del quintil más pobre sería de $3.395, equivalente al ingreso medio del Congo, y el ingreso del quintil más rico sería de $60.987, el tercer país más rico del mundo solo por debajo de Qatar y Luxemburgo. O sea, ¿qué está diciendo? Que sin ninguna modificación de fondo puede seguir creciendo el país, pero al contrario de hacerse las diferencias más estrechas, se van a seguir aumentando. Sí, esa es la historia de los 20 últimos años, es decir, el crecimiento es necesario, el empleo es necesario, permite sí reducir la pobreza, eso ha sido uno de los grandes éxitos de Chile, pero no sirve para reducir la brecha de desigualdad. Efectivamente, para eso la única forma de conseguirlo es a través de reformas tributarias. Ahora, Emanuel, lo otro interesante es cómo se corrige ese índice con
la distribución de las transferencias directas que es a través de las políticas públicas y sociales los distintos gobiernos. En Chile, por ejemplo, me salto del informe de la OCDE de otro que habla de la diferencia no del 10%, sino del 20%, y ahí hace una diferencia de unas 14 veces de diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Sin embargo, con la transferencia focalizada de recursos, esa diferencia se reduce a la mitad. Se mide también la eficiencia del gasto público en el sentido de que pueda ir haciendo que esa brecha sea efectivamente más estrecha con el rol que juega el Estado. No necesariamente. Lo que hacen las transferencias es ayudar a las personas más pobres, a las familias que tienen más carencias. Pero al ayudar a esas familias, lo que es necesario y hay que hacerlo, eso no significa que uno va a retener los sectores más ricos que van a seguir aumentando sus riquezas. Lo uno no tiene que ver con lo otro. La única forma de limitar el aumento de la riqueza en los sectores más altos es efectivamente poniendo un techo o aumentando, en ese caso, la tributación. Pero aumentar los ingresos de los sectores más bajos en sí no tiene por qué reducir la desigualdad, son dos temas absolutamente distintos. Y en cuanto a la transferencia de esos recursos que hace el Estado, ¿hay alguna medición o señala el documento de alguna manera la diferencia que es lo que hace nuestro país respecto de otros? Es decir, de cuánto esfuerzo hace en transferir recursos directamente o de manera focalizada respecto de otros países. ¿Cómo estamos en ese contexto? Bueno, en realidad, en términos de comparación es un poco complejo porque los instrumentos de transferencia son muy diversos en los países. No tienen la misma cobertura, no tienen el mismo alcance, no son todos necesariamente universales, es decir, no es que cubran todas las necesidades de las familias. Por lo tanto, al tener instrumentos distintos es bastante difícil establecer comparaciones, pero lo que sí se señala es que estos instrumentos en el caso de Chile han sido bastante eficientes. Pero el problema hoy en día ya no es en sí la pobreza, en el sentido que los pobres ahora representan el 15% del país, sino que, ¿qué es lo que pasa con los sectores que ya no están en la pobreza, pero que no tienen protección de parte del Estado? Que es, de hecho, lo que ha pasado en este momento con los movimientos desde abril de este año, de que hay un segmento entre los grupos que tienen suficiente estabilidad económica como para pasar sin mayores penas una situación de desempleo, una enfermedad, y la pobreza. Y ahí en el medio está todos esos grupos que no reciben transferencias y que están en este momento pidiendo mayor apoyo desde el Estado y por lo tanto también una reforma tributaria. La gran clase media, que de tanto se habla en nuestro país. La gran clase media. Y en donde la frontera puede ser, para pasar nuevamente al estado de pobreza, también puede ser peligroso, que puede depender, no sé, de la enfermedad de un integrante del grupo familiar, de la falta de empleo por algunos meses. Ya eso que se ha logrado de salir de esa línea de la pobreza puede nuevamente caer. O sea, la línea es delgada. Sí. Sí, se han publicado una serie de informes últimamente, en especial de la OCDE, sobre la clase media en América Latina, y la conclusión en el caso de Chile es que es una clase media pobre y muy vulnerable. Y a eso apunta también la necesidad de una reforma tributaria para no solamente ayudar a los más pobres a subir en términos de ingresos, sino proteger a los sectores medios emergentes para evitar que caigan de nuevo en una situación de pobreza o caer de nuevo en los sectores más populares sin ser pobres. Emanuel, solamente para terminar, para quienes mañana seguramente va a tener muchas más reacciones el documento de la OCDE, pero para mañana, quienes están en el país a favor de una reforma tributaria, ¿crees tú que van a encontrar en este documento apoyo a sus ideas para expresarla en el día de mañana? Es decir, la OCDE dice que hay que hacerlo. Sí, de todas formas, si se van a instrumentalizar estas cifras, no tengo ninguna duda. Sin embargo, cuando uno habla de reforma tributaria hay que tener mucho cuidado, porque una reforma tributaria se puede hacer siempre y cuando haya cierto consenso en el país y por lo tanto difícilmente se puede conseguir a la fuerza. Quiero recordar que en los países europeos hubo grandes reformas tributarias, pero en general después de catástrofes nacionales o internacionales, como guerras y revoluciones. Por lo tanto, no sé si es deseable eso para América Latina, donde acá más bien estaríamos hablando de ponerse de acuerdo, generar un consenso y además eso toma tiempo, es decir, no es algo que se va a poder resolver seguramente en un año, porque como les decía al inicio, detrás del término reforma tributaria en realidad son muchas las herramientas que existen para ver cómo se generan y se redistribuyen las riquezas en un país determinado. El gran pacto social y de largo plazo del que tanto se habla, en definitiva. Emanuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nosotros así cerramos esta media hora informativa aquí en CNN Chile. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso.